Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo del Sistema Solar. Nuestro equipo está conformado por Luis Fernando Luna Valdivia y Santiago Abeidiz Escárcega. Nuestro proyecto se llama Planet Space. Esta pantalla que tenemos aquí sería el inicio. Con, con un menú aquí normal, común, que tiene su inicio, su login y su registrarse. Este sería el inicio con tres cartas aquí que se ven muy bien con ayuda de CSS y HTML. Muy buenas, por cierto. Y el login que tenemos aquí con nombre y password. Y el registrarse. Estos serían la parte del inicio. Tenemos una base de datos la cual se llama alumnos. Base de datos alumnos, docentes, planetas y preguntas. En la base de datos de alumnos, como ven aquí, tenemos 10 alumnos. Uno de estos 10 alumnos o cualquiera de estos 10 puede ingresar en el login. Por ejemplo, ingresemos con David, con su contraseña, ingresamos al sistema solar. Y lo mismo pasa, pero con registrarse, pero ahora registrándolo en la base de datos como otro alumno dentro de la base de datos para poder volver a ingresar aquí. Esta sería la parte del inicio y a continuación les explicaremos el código. El código del inicio principalmente ahorita es el menú.html. Como ven, un archivo de HTML5 básico con sus iconos y su script. Me olvidaba que también tenía un poco de script el menú. Y su CSS que, pues como todo buen menú, tiene un buen CSS y con muchas características buenas y excelentes. En el menú HTML tenemos lo que es el logo, sus listas, sus enlaces, que sería el inicio, el login y el registrarse, con su estructura básica del menú, que es el header, el nav. Y abajo tenemos las cartas que se veían muy bien, con información y los efectos del CSS, obviamente. Esto sería el menú. Del archivo de HTML de login, lo mismo, pero con aquí a continuación con un poco de PHP. Este PHP es muy importante para poder loguear o poder registrarse dentro de la base de datos. En lugar de poner un formulario normal, ponemos un form action con el archivo de PHP, que en este caso se llama validar.php, y el método post. Muy importante el método post, y al nombre o a esto que como le queramos llamar, le ponemos un importante name con el nombre que le queramos llamar. Un name para poder identificarlo. Y tenemos la conexión de la base de datos con lo que sería aquí Visual Studio Code, que sería conexión de MySQL, localhost, que sería el servidor, root, el usuario, contraseña en este caso no tenemos, y el nombre de la base de datos, Planet Space, y su puerto. Como vimos en el principio del login, tenemos aquí el validar.php, que en este caso, en el validar.php, tenemos incluido la conexión y como dijimos, los nombres de lo que queremos que en este caso valide. Tenemos el nombre y el password y la consulta principalmente, que es select from alumnos where nombre igual a nombre and password igual a password. Esto es muy importante para poder seleccionar el nombre y el password y poder validarlo.
Aquí si las filas pues te lleva al sistema solar como lo vimos anteriormente y si no pues te muestra un error al ingresar. Un texto que dice error al ingresar, intente de nuevo si los datos son erróneos. Te lleva a la misma página, o sea ahí mismo. Y el de registrarse pues es diferente query, diferente consulta de MySQL. Con el registrarse tenemos un archivo de agregar.php, pero ahora con incluida la conexión también con el botón que sería el ingresar, que al picar al botón tenemos todos los nombres del ID, el nombre, la edad, el email, la escuela, el grado y el password. Los seleccione y poder insertarlos en la tabla alumnos y evaluarlos pues como en la base de datos. Ya si se quedan evaluados correctamente, pues el alumno con un texto aquí dice alumno registrado correctamente. Y si no, pues error al registrar. Si no se completa uno de los campos. Y aquí tenemos el HTML de registrarse.html. Aquí vamos a ver. Igual con lo mismo, casi. También con el mismo form action de agregar .php, en este caso sería el archivo, con el método post. Y pues su nombre y todo lo que conlleva el formulario. Importante con el nombre que se identifica. Con el ID, nombre, la edad, email, escuela, grado y password. Y su botón con nombre ingresar. Y este sería el inicio para poder ingresar a la base de datos con los datos para poder ingresar al sistema solar. Aquí al ingresar al sistema solar vemos que tenemos un menú en la parte de arriba. En este sistema solar que es muy larguísimo, que tenemos el Sol, Mercurio, todo lo que conlleva el sistema solar, varias lunas, cometas, Plutón, que en este caso, pues en esta información no conlleva. Cada uno tiene información propia, que al final todo eso se va a tener que estudiar para los alumnos, que les va a servir en este caso. Al picarle aquí al Sol, nos lleva a una página donde podemos ver información del Sol, qué es, qué tipo de estrella, cómo se formó y así muchísima información del Sol. Las lunas, tenemos la luna, los planetas, Tierra, toda la información de cada uno para poder estudiarla y al final poder realizar un quiz, que en este caso ahorita se los muestro a continuación. Tenemos cinturón de asteroides, regresamos y aquí abajo después de estudiar, de que los alumnos estudien todo y analicen y comprueben y todo, tenemos aquí el botón del quiz, un pequeño quiz que evaluará todo lo que estudiaste en este caso del sistema solar y podemos ver 20 preguntas del sistema solar, que si respondes 20, las 20 muy bien, pues sacaste un 10. En este caso no contesté ninguna y tenemos una cantidad de aciertos de 0. Y a continuación vamos a explicarles el código y qué es lo que conlleva. Tal como lo dijo mi compañero Beth, voy a explicar el código correspondiente al quiz. Bueno, para comenzar tenemos el documento HTML. En la parte superior tenemos el título y algunos links que redireccionan a otras páginas. Después en el body tenemos el encabezado, el header, y aquí tenemos el título y un subtítulo después. Después del header tenemos un div y dentro de este div metimos varios sections identificados por un ID, que en este caso es el P0, pregunta 0, y
Dentro de este section tenemos el título de la pregunta y dentro de los labels tenemos las tres opciones. Bueno, analizando esta línea de código tenemos que tenemos una etiqueta de tipo input con un tipo radio que es de un type radio que vendría siendo el botón que solo te permite elegir una opción de las propuestas. El value, que es igual a 1, vendría siendo como el identificador del label. El name es perteneciente al ID del section. Y aquí el evento onClick es el que ejecuta la función respuesta. Y aquí tenemos la respuesta escrita aquí. Y este proceso se repite en las 20 preguntas que tenemos dentro del quiz. Hasta aquí llegamos al final del documento. Aquí tenemos un botón que ejecuta la función revisar y te muestra al final la cantidad de ciertos que tuviste. Aquí tenemos el script de Java del quiz y un link que te redirecciona a la página anterior. De manera rápida observamos el documento CSS del quiz. Bueno, aquí tenemos ese asterisco, significa que es para todo el documento. Aquí esta clase del header, el contenedor, para los sections, la etiqueta, el botón, el H2 que es un título, para el resultado y para el link de regresar. Y pasamos al siguiente documento que es el JS. Bueno, aquí declaramos primero tres variables de tipo let. La primera, correctas, almacena las respuestas que son correctas para cada pregunta del cuestionario. Y aquí están identificadas por el name de la respuesta. La opción elegida está inicialmente vacía y se utilizará para almacenar las opciones seleccionadas por el usuario. La cantidad de correctas igualmente se inicia en 0 y se utiliza para almacenar el número de respuestas correctas. Bueno, a continuación declaramos la función respuesta, en donde obtenemos como parámetros el número de pregunta y seleccionada, que es la opción seleccionada. A la opción elegida se le agrega la opción seleccionada por el usuario y esto se podrá ver en el botón porque va a cambiar de color. Posterior a esto tenemos la función revisar, que es la que evalúa las preguntas. Bueno, aquí se calcula el número de respuestas correctas. Aquí compara las respuestas correctas con la opción elegida. Si coinciden, va a haber un incremento en la cantidad de los aciertos correctos. Y ya por último, aquí te muestra la cantidad de aciertos. Para concluir de manera rápida voy a explicar un poco del código de los planetas y de los satélites. Bueno, aquí tenemos el documento HTML del Sol, aquí título Sol, aquí tenemos el link del documento CSS,
Después tenemos un style aquí que dentro de este body tenemos la imagen de fondo y las características que permiten que la imagen se pueda ver de manera correcta. Después tenemos un header con el título del documento, que en este caso es el sol. Y ya posteriormente en esta clase, el sol, del div, tenemos una imagen descriptiva del sol de cómo se ve en realidad, cómo es su aspecto. Bueno, ya posteriormente tenemos una tabla con las características del sol, como por ejemplo el radio ecuatorial, que en kilómetros vendría siendo igual a 695.508 kilómetros. Y así otras varias características de nuestro sol. Después tenemos ya el contenido, que viene primero un título que identifica al contenido y se va dividiendo por subtemas, como por ejemplo aquí tenemos qué es el sol, qué tipo de estrella es el sol, cómo se formó el sol, la estructura del sol y bueno, aquí todo esto es el contenido que vendrá dentro de la página. Ya para concluir, en el documento tenemos las fuentes consultadas. Citamos las fuentes consultadas mediante formato APA y en el footer colocamos aquí el nombre del sistema, signo de copyright y la fecha en que fue creado. Y aquí tenemos el link que te regresa a la página anterior.